Romanos capítulo 2, versículos 12 al 29 es lo que estaremos cubriendo esta mañana. Los invito a que nos pongamos de pie para dar lectura. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 29 es lo que estaremos cubriendo esta mañana. Por reverencia a la palabra de Dios, los invito a que estemos de pie. Estaremos dando lectura a los versículos 12 al 16. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Señor, te pedimos que tu iglesia sea edificada por tu palabra. Prepara nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Si hiciéramos una encuesta dentro de este lugar sobre las nacionalidades aquí presentes, encontraríamos una gran variedad de países representados. México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Salvador, muchos países. Si hiciéramos una segunda pregunta de seguimiento y preguntáramos cuáles son algunos distintivos de su país, lo más seguro es que escucharíamos distintivos basados en las tradiciones de cada país, las costumbres de cada país, los platillos típicos de cada país, algunas prácticas específicas de cada país. Y la realidad es que al compartir sobre nuestro país de origen, nuestras costumbres, nuestros platillos de comida, si no somos cuidadosos, fácilmente podrían convertirse en una fuente de identidad. Esta fuente de identidad podría verse reflejada en orgullo. Mira, yo soy de aquí. Mira, yo soy de allá. Como creyentes, sabemos que nuestra identidad está solo en Cristo. Solo de Jesús la sangre cantábamos. Nuestra identidad como creyentes está solo en Cristo. Y no tenemos nada de qué gloriarnos, sino solo de Jesucristo. Si hiciéramos esta misma pregunta al judío moralista que conocimos la semana pasada, su respuesta sería: yo soy judío, yo soy el pueblo escogido de Dios. ¿Qué tiene de especial mi pueblo? Nosotros recibimos la ley. Y nosotros no recibimos la ley, sino que tenemos la señal del pacto. Somos parte de la circuncisión. Nosotros estamos bien. La ley se nos dio a nosotros. Como veremos el día de hoy, el pueblo judío falló en entender dónde está su identidad. Como pueblo judío, ellos se enorgullecen de ser el pueblo que Dios usó para revelar su ley. Esto causó gran orgullo que se manifestó en moralismo. Así que el texto que vamos a cubrir esta mañana, veremos que Pablo trata de lidiar con el moralismo judío. Por su confianza en la ley y en la circuncisión como medios de justificación. Ellos confiaban en que eran el pueblo especial, de que Dios los había usado para dar la ley, de que tenían la señal del pacto y buscaban su justificación a través de estos medios. El argumento de esta mañana para nosotros es el mismo de la semana pasada, ya que el capítulo 2 es una misma unidad. Recordemos un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Antes de ir a nuestro texto, quiero recordarles que la predicación de la semana pasada, nuestro pastor Víctor expuso los versículos del 1 al 11
y explicaba que Dios juzgará a los que juzgan. Dios juzgará a los que juzgan y Dios juzgará a cada uno según sus obras. Nuestro pastor Víctor explicaba cómo Pablo le estaba hablando a un personaje que era un moralista judío, un personaje ficticio, a quien el apóstol Pablo está confrontando con la verdad y está destruyendo sus potenciales argumentos de rechazo y resistencia a la enseñanza. Esto fue lo que se predicó la semana pasada. Y esto es lo último que diré sobre la semana pasada, que el argumento que se nos fue presentado es que nadie está excluido del juicio. Nadie está excluido del juicio de Dios. Por lo tanto, por más bueno que tú seas, por más bueno que tú te consideres, necesitas el Evangelio. Y así es como llegamos al versículo 12, donde ahora Pablo continuará desarrollando el argumento de cómo Dios no muestra favoritismos. No muestra favoritismos al juzgar. Fue lo que leímos en el versículo 11, porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no muestra favoritismo, Dios no muestra favoritismo al juzgar. Y la razón de que Dios no muestra favoritismos al juzgar es porque todos hemos pecado. Todos, cada uno de nosotros aquí sentado ha pecado. Por lo tanto, somos merecedores de juicio. En los versículos del 12 al 16, veremos que el juicio de Dios es para todos. Todos seremos juzgados sin favoritismos porque hemos pecado. Leemos, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndoles. El día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. El juicio de Dios, el cual fue el tema de los primeros 11 versículos, será sin favoritismos. Y vemos aquí en el versículo del 12 al 16 que el juicio sin favoritismo de parte de Dios se debe a que todos hemos pecado. Nadie será excluido del juicio de Dios. Todos seremos juzgados. Este argumento de Pablo para la audiencia original es muy controversial, ya que Pablo está haciendo un contraste entre el pueblo judío, quien había recibido la ley, y los gentiles que estaban sin la ley. El mero hecho de hacer esta comparación debió haber sido ofensiva para los judíos. Este contraste lo vemos en los versículos 12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Están aquellos que serán juzgados sin la ley y están aquellos que serán juzgados bajo la ley. Pablo pone a los judíos y a gentiles en la misma categoría en cuanto al pecado y a la muerte. No hay favoritismos, todos serán juzgados. Es importante dar un poco de contexto sobre el pueblo judío y la ley. Los judíos, como ya he mencionado, eran el pueblo escogido de Dios. Ellos debían haber sido una nación santa que se diferenciaban, se distinguían de las naciones paganas. Fue a ellos a quien Dios entregó la ley en el monte Sinaí. La ley mosaica reflejaba el carácter santo, justo y recto de Dios. Y el pueblo judío debía obedecer esta ley. El pueblo judío, sí, era un pueblo especial y ellos lo sabían. Los judíos sabían que sí, que ellos son un pueblo especial, que eran un pueblo escogido por Dios, y esto los había llevado a poner su identidad en la ley. Era tanto su enfoque en la ley que se convirtieron en un pueblo religioso
y moralista. Y eso es justo lo que Pablo está tratando en este capítulo 2. Así que Pablo les está diciendo, ustedes que tienen su identidad en la ley, el hecho de tener la ley, la posesión mera de la ley, no los justifica. Los que saben lo que Dios manda y no lo obedecen, por la ley serán juzgados. Todas las personas que conocen, que tienen la ley y no la obedecen, por la ley serán juzgados, dice el texto. Y eso es lo que leemos al final del versículo 12. Todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Pablo está advirtiendo a los moralistas judíos sobre el peligro de solo escuchar la ley de Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. El argumento de Pablo para los moralistas judíos es que la posesión de la ley no eximirá al judío del juicio. El simple hecho de haber recibido la ley, eso no los libra del juicio. Ellos iban a ser juzgados por la ley. Los judíos serán juzgados por Dios, pero serán juzgados por la ley, porque ella será el instrumento que se tomará en cuenta. La ley será la regla que se aplicará. Y esto presenta un gran problema para el moralista judío. John Stott dice, no creas que, y este problema es por el cumplimiento de la ley. No creas que conocer la ley de Dios sirve de algo. El único camino a la justicia por medio de la ley es obedecerla. Y pongamos atención a esta pregunta. ¿Realmente puedes afirmar que siempre obedeces toda la ley, en todas las cosas, en todo el tiempo? ¿Podemos afirmar que siempre obedecemos toda la ley de Dios, en todas las cosas, en todo el tiempo? Permíteme ayudarle. La respuesta es un contundente no. Nadie puede afirmar eso. Si esta pregunta la tuviéramos que responder nosotros hoy en este instante, sería un contundente no. No podemos afirmar que siempre obedecemos toda la ley de Dios en todas las cosas, en todo el tiempo. Esa es la demanda de la ley. Nosotros no podemos, los judíos tampoco podían afirmarlo. Y por lo tanto serán juzgados. Los que tienen la ley serán juzgados por la ley. Pero el versículo 13 es muy especial. Versículo 13 que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Debemos ser muy cuidadosos con este versículo. Permítame dejar en claro, Pablo no está afirmando que la salvación puede lograrse por medio de guardar la ley. Esta es una afirmación teórica o hipotética, ya que ningún ser humano jamás ha obedecido cabalmente la ley. Y esto lo veremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 3. En el versículo 20 leemos, Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por el contexto literario inmediato, sabemos que Pablo está exponiendo la manera en que las personas son condenadas, no de la manera en que son realmente justificadas. Después de confrontar al judío moralista, Pablo ahora va a dirigirse a gentiles que no conocen la ley, pero sin embargo la obedecen, a diferencia de los judíos que teniendo la ley, de haber recibido la ley, no la obedecen. Y esto es lo que leemos en los versículos 14 al 15. Por cuanto los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Pareciera ser que en estos versículos Pablo tiene una pregunta muy en mente. Te está respondiendo algo en específico. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún instante se ha preguntado o ha recibido esta pregunta.
¿cómo puede la gente ser juzgada de acuerdo con un estándar que no conoce? ¿De qué manera el juicio puede ser justo si los que no conocen la ley de Dios perecerán sin la ley? Entonces, la respuesta es lo que leemos en los versículos 14 y 15. Los gentiles, aunque no poseen la ley externamente, aunque a ellos no se les fue dada la ley, aún así los gentiles tienen un conocimiento interno, un conocimiento natural de las demandas de la ley, por lo cual nadie tiene excusa. Los judíos no tienen excusa porque ellos recibieron la ley. Los gentiles, que aunque no recibieron la ley externamente, tienen conocimiento en su interior de lo que es el bien y el mal. Un comentarista dice: todas las culturas tienen una ley moral interna, una norma social. Ellas son responsables de la luz del entendimiento que poseen. Este versículo no implica que ellos pueden estar bien con Dios si viven a la luz de su cultura, sino que son responsables de su conocimiento innato de Dios. Esto es muy serio. Dios ha escrito en el corazón del ser humano suficiente información acerca de la ley para que todos nos demos cuenta de nuestro pecado. Hay suficiente información. Esta información, esa luz, es más que suficiente para condenarnos. Por lo tanto, nadie tiene excusa en el día en que Dios juzgue lo que está en el corazón de cada persona. Esta realidad es manifestada, ya que todos tenemos una percepción que está dentro de nosotros, una naturaleza innata de que existe el bien y de que existe el mal. Si usted es padre, usted no tuvo que sentar a su hijo y decirle: esto está mal, el mentir está mal, el golpear a tu hermanito está mal. Ellos, cuando lo hacen, se esconden porque saben que está mal. Nosotros no tuvimos que enseñarles que mentir está mal, sino uno puede ver en su apariencia, en su conducta, de que está mal. Todos tenemos conocimiento innato, natural, de lo que está bien y de lo que está mal. Así que Dios es justo al juzgar a los que conocen la ley, porque conociéndola no la guardan. Conociendo la ley no la guardan. El pueblo judío no la guardó, nosotros no la hemos guardado. También Dios juzgará con justicia a los que no conocen la ley externamente, a los gentiles, porque tienen conocimiento interno, conocimiento innato, conocimiento natural. Así que nadie tiene excusa en el día en el que Dios juzgue lo que está en el corazón de cada persona. Una realidad bastante seria, con implicaciones eternas. Es una realidad que debemos considerar seriamente y urgentemente. El juicio de Dios no debe tomarse con ligereza. Leemos Romanos 2:16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Amados hermanos y hermanas, amigo que nos visitas por primera vez, el juicio de Dios es una realidad, es inminente, está próximo, está seguro. Y Pablo ha venido hablando de este juicio en todo el capítulo. Los aspectos del juicio que Pablo ha presentado hasta este punto son de que nadie podrá escapar el juicio de Dios. Eso fue el énfasis de los primeros 4 versículos. Luego vimos que el juicio de Dios será un juicio justo basado en nuestras obras. Es el énfasis de la porción del 5 al 11. La semana pasada vimos que por las obras seremos condenados, porque no hemos guardado la ley. Nadie ha guardado la ley. Y aquí en estos versículos que acabamos de cubrir vemos que el juicio de Dios es sin favoritismos. El judío y el gentil, todos seremos juzgados. Y aquí en este versículo 16, Pablo presenta 3 aspectos sobre el juicio de Dios.
Leímos, Dios juzgará los secretos de los hombres. Vemos que el juicio de Dios tendrá lugar por medio de Jesucristo. El juicio de Dios es parte del Evangelio. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús, según mi Evangelio, lo que dice el texto. Se ha estado hablando mucho sobre el juicio de Dios y el día de ira. Y Pablo ha sido muy estratégico al usar este patrón. En esos capítulo 1 y capítulo 2 resaltan claramente el día de ira, el día de juicio y cómo todos los seres humanos padecerán ante el tribunal para ser juzgados por los pecados. Pero el versículo 16 es clave para entender el argumento y el gran énfasis de Pablo sobre el juicio. Cuando analizamos estos tres nuevos ingredientes sobre el juicio que Pablo acaba de presentar en el versículo 16 y consideramos todo lo que hemos hablado, vemos que el propósito de Pablo es mostrar que sí, que todos enfrentaremos el juicio y sí, todos merecemos ira. Y una vez que hemos sido confrontados con estas malas noticias, con estas pésimas noticias, con estas graves y serias noticias, es que las buenas noticias toman un gran valor. Es solo desde este terreno que somos capaces de ver la cruz y de verla con claridad. No podemos apreciar quién es Cristo a menos que primero hayamos reconocido quiénes somos. El gran predicador Charles Spurgeon dice: solo hay dos cosas que he deseado contemplar. La primera es mi propia vileza. Qué tan malo soy, qué tan pecador yo soy. Y la otra es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Siempre he pensado que pueden ser vistas juntas. Es imposible reconocer el valor de la cruz sin nosotros entender la condición en la que nos encontramos. Condenados por nuestros pecados, separados de un justo, recto y santo. Y por nuestras obras, por nuestro adherimiento a la ley, seremos hallados culpables. Porque ninguno de nosotros puede cumplir toda la ley en todas las cosas, en todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice mi evangelio? Gálatas 3, 23 al 27 nos da un poquito de luz sobre este tema. Antes de venir la ley, estábamos encerrados. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revertidos. Hermanos y hermanas, estos versículos del 12 al 16, en los cuales Pablo muestra el conocimiento universal de la ley de Dios, es la base indispensable tanto del juicio divino como de la misión. Hay un juicio que nadie escapará. Por lo tanto, abracemos la cruz. La ley, el propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado, para que una vez que entendamos nuestro pecado, entendamos nuestra necesidad de salvación. Si tú no has entendido tu pecado, probablemente no has entendido tu necesidad de ser salvado. Y si no has entendido tu necesidad de ser salvado, lo más seguro es que te encuentres condenado en este instante. Es una realidad bastante seria con implicaciones eternas. El propósito de la ley no es salvarnos, sino apuntarnos a aquel que nos salva, Cristo Jesús. Solo de Jesús la sangre. Hay un juicio que nadie escapará. Por lo tanto, abracemos la cruz y apuntemos a otros a la cruz del Calvario. Como iglesia, eso debe ser nuestra intención, debe ser nuestro propósito y debe ser con urgencia, porque hay un juicio en el cual todos
compadeceremos. Por lo tanto, anunciemos el Evangelio. Anunciemos aquel en el cual solo hay salvación. Anunciemos, proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Continuando con nuestro texto, en los siguientes versículos, a partir del 17 hasta el terminar en el 29, veremos que Pablo se está dirigiendo a una persona judía moralista que se propone en guardar la ley, y también a una persona religiosa activa, caracterizada, que confía en la circuncisión. Así que veamos la identidad judía en la ley. Versículos del 17 al 24. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? La manera en que Pablo comienza esta sección, el versículo 17, es muy provocadora. La frase, pues si tú, es como si Pablo estuviera diciendo: no asumas que estás bien por el mero hecho de ser judío, de haber recibido la ley. Si dices ser judío, no confíes en eso. Y de ahí Pablo continúa ahora identificando varios aspectos en los cuales el moralista judío se siente orgulloso, en cual él está dependiendo para ser justificado. Debemos ser cuidadosos, porque hoy en día fácilmente pudiéramos caer en el mismo patrón de actitudes y basar nuestra identidad en una rectitud moral. Un buen ejercicio para reflexionar sería cambiar la palabra judío por cristiano. Pero si tú, que llevas el nombre de cristiano y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, que asistes a todas las reuniones, que lees tu Biblia, ¿es esa la base de tu justificación? ¿Estás confiando en esas obras? Esto debe llevarnos a reflexionar como creyentes en dónde está nuestra identidad. ¿En mi moralidad? ¿En lo bueno que yo soy? ¿En lo bueno que pienso que soy? ¿En no ser tan malo como esa persona? ¿En no hacer lo que hace aquella persona? ¿En la manera que leo mi Biblia? ¿En la manera en que nunca pierdo de asistir a las reuniones? Veamos lo que enorgullece a los judíos moralistas, y tal vez esto podrá darnos un poco de luz para estar alerta. Según el texto que acabamos de leer, podemos identificar 6 aspectos. Comenzando en el versículo 17, leemos: tú que llevas el nombre judío. Ya mencionamos que por ser judíos se consideraban un pueblo especial. Ellos estaban orgullosos de su nacionalidad. Están contentos de ser judíos. Y es tanto esa emoción, eso, que se sienten orgullosos del honorable nombre del pueblo elegido. A nosotros se nos dio la ley. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ustedes no son especial como nosotros. Llevan el nombre judío y esto produce gran orgullo. Versículo 17 dice: te apoyas en la ley. Otra traducción podría ser: dependes de la ley. Estaban orgullosos por tener y conocer la ley de Dios, y que Dios les había revelado por medio de Moisés en el monte Sinaí. Confiaban en esta posesión de la ley como un escudo contra el desastre. Creían que por el mero hecho de haber recibido la ley serían librados del juicio. Vemos que ellos se enorgullecían de su nombre judío, se enorgullecían porque habían recibido la ley, y se glorían en tu Dios. Te jactas de tu relación con Dios. Dios había escogido a Israel para que Israel fuera su pueblo. Lo invito a que lea Éxodo capítulo 49 en la semana. Y esto creaba un sentido de orgullo dentro de los judíos. Ellos se creían un pueblo especial por no ser como los pueblos paganos que adoraban muchos dioses. Ellos se enorgullecían de
de ser escogidos por el único Dios verdadero. Y esto se estaba provocando un sentimiento de superioridad, de orgullo. Ellos se jactaban de conocer su voluntad. Versículo 18, que apruebas las cosas que son esenciales. Los judíos se enorgullecen de ser capaces de tomar decisiones éticas y de ver las malas decisiones de los demás. Seguir las minuciosas normas y reglamentos de la ley de Dios les daba un sentimiento de satisfacción. Sentían que eran agradables a Dios, sobre todo cuando se comparaban con los demás. Mira, nosotros no nos contaminamos con esto. Nosotros nos purificamos de esta manera. Nosotros no somos como aquellos paganos. Nosotros no somos idólatras como aquellos. Se enorgullecían por el hecho de ser instruidos por la ley. Ellos no solo tenían la ley, sino que la conocían, la dominaban, la podían citar. La ley era su vida. Podían profundizar con detalles y esto creaba un gran sentido de orgullo. Por último, en el versículo 19 leemos, te confías en que eres guías de los ciegos. Ellos tenían un gran conocimiento de la ley. Sabían que podían ver y que los demás no tenían la ley. Ellos se enaltecían y consideraban que los pueblos paganos estaban perdidos en su idolatría. Así que ellos se enorgullecían por difundir el conocimiento de la ley, por condenar a otros. Yo no soy como aquel. Gracias a Dios porque yo no soy como aquel publicano. Al leer esto que Pablo acaba de presentar, vemos que en sí no son cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando de comunicar en esta sección? Es bueno que conozcamos la ley, es bueno que conozcamos la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando de comunicar en esta sección? Pablo no está recriminando a los judíos por el hecho de que son judíos. No, eso es quien ellos son. Dios los escogió. Vemos eso en la historia de la Biblia. Pablo no está diciendo que haya malo con ser judío, con tener, conocer y asimilar la ley de Dios, con usar sus mandamientos para tomar decisiones éticas o querer compartir sus caminos con los demás. Nada de esto es malo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está identificando el problema y quiere tratar el hecho de que ellos dependen y se jactan de la ley. No está mal. Lo que está mal no es ser judío o tener la ley. Es la actitud que tienen hacia su nacionalidad y su moralidad. Están dependiendo de esto. Están convirtiendo lo que es moral, cosas buenas, en un sistema de salvación. Y ese es el problema. El contenido de la ley es bueno, pero usar la ley como camino a la vida eterna solo conduce a la muerte. Pablo está advirtiendo al pueblo judío de enfocarse tanto en su moralidad y hacer de su moralidad un Dios. Pablo quiere que estén seguros, que se den cuenta de no caer en el pensamiento de que son buenas personas basados en su moralidad. La moralidad de estos judíos no puede salvarnos, porque como ya hemos visto en la sección anterior, todos han pecado. Todos hemos pecado, por lo tanto todos seremos hallados culpables en el día de juicio. Permítame preguntar lo siguiente: ¿puede identificarse con esa actitud de los judíos? Una mejor pregunta podría ser: ¿cómo podemos saber si no nos hemos desviado al moralismo cristiano y si lo hemos adoptado como una fuente de nuestra justicia? ¿Cómo podemos saber? Permíteme darme un poco de luz sobre esta pregunta. Cada vez que nos jactamos de algo que hemos hecho, cuando dependemos de nuestras propias acciones, de nuestra profesión, de nuestra familia, de dónde yo soy, de cuánto yo tengo, de mi casa, de mi vehículo, de mis talentos, estamos viviendo funcionalmente como moralistas. Tengamos cuidado y pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a examinarnos.
Preguntémonos, ¿cuál es la fuente de nuestra justicia? ¿Qué es lo que nos permite estar delante de Dios y ser hallados justos? Continuando con nuestro texto, a partir del versículo 21, Pablo hace una serie de preguntas retóricas que tienen el propósito de mostrarle a los judíos sus fallas. Leemos: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Esta primera pregunta que encontramos es una apelación de Pablo de vivir a una manera que refleje lo que predicamos. Ellos enseñaban una cosa, pero estaban haciendo otra. Es una apelación de Pablo de vivir de una manera que vivamos lo que predicamos. Pensemos en nuestro tiempo devocional diario. ¿Cuál es el propósito de ese tiempo? Si somos sinceros, ¿aumentar solo el conocimiento? ¿O estamos aplicando las verdades bíblicas a nuestras vidas? ¿Es nuestra intención solo llenarnos de conocimiento? ¿O está este conocimiento impactando la manera en que vivimos? ¿Por qué leemos nuestras Biblias? ¿Para aumentar nuestro conocimiento solamente y así impresionar a las personas con que compartimos la palabra? Oh, mira cuánto él sabe. Pablo está advirtiendo a los judíos con esta pregunta. No solo adquieran conocimiento, sino usen ese conocimiento para vivir de una manera diferente. Y el vivir una vida diferente es posible solo a través de una intervención divina. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Tomar el conocimiento bíblico para que sea manifestado en una manera de vivir, una manera de vivir diferente, es el reflejo del poder del Evangelio. Así que antes de enseñar a otros, antes de compartir el Evangelio con otros, debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Antes de predicar el Evangelio con otros, debemos predicárnoslo a nosotros mismos. Versículos 22 y 23. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debes robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Después de hacer el énfasis en la importancia de enseñarse a uno mismo antes de enseñar a los demás, Pablo ahora identifica varias maneras en las que el judío moralista no está viviendo de acuerdo a lo que esta misma persona está enseñando. Ellos roban, cometen adulterio, abominan a los ídolos, pero saquean sus templos. Debemos estar claros sobre el peligro del moralismo. Y la realidad es que el moralismo fracasa porque somos incoherentes en nuestro comportamiento. Tenemos la ley de Dios, conocemos la ley de Dios, leemos la ley de Dios, meditamos en la ley de Dios, pero no guardamos la ley de Dios. Somos culpables de quebrantar la ley. La manera en que quebrantamos la ley se manifiestan de dos maneras: en hipocresía y en nuestras motivaciones del corazón. Hipocresía podría ser, nos consideramos creyentes, personas morales. Sin embargo, cuando reportamos nuestros impuestos, olvidamos reportar todo, o agregamos de más, o quitamos información. Eso es hipocresía. Cuando en nuestros trabajos, voy a tomarme 5 minutitos más de descanso, sin autorización. Voy a quedarme un poquito más para que me paguen un poquito más sin permiso. Cuando enseñamos sobre el matrimonio mientras se tiene una relación extramarital, todo esto es hipocresía. Motivaciones del corazón, la manera en que somos culpables de quebrantar la ley. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? La idea que Pablo quiere comunicar es que la verdadera religión trata tanto de los motivos del corazón como las motivaciones de las acciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el motivo
de hacer esa acción que hago? ¿Por qué leo mi Biblia? ¿Por qué vengo a la iglesia? Permítame preguntarle algunas preguntas de reflexión sobre esta porción del texto. ¿Cómo podemos saber si nuestra fe está vacía, muerta y bajo el juicio de Dios? ¿Existe una postura hacia la palabra de Dios que es solamente teórica? Si solo buscas tener conocimiento, pero que este conocimiento no impacte tu vida, estás en peligro. Amamos la palabra, pero nuestras vidas no reflejan una vida impactada por la palabra. Un creyente con una fe que está vacía y muerta no acepta corrección, no acepta ser consolado, no le gusta que le muestren sus errores. Sabemos que la fe está muerta cuando existe una superioridad moral, una jactancia interior. Nos ponemos a la defensiva si otros muestran nuestros defectos o errores. Hermanos y hermanas, el moralismo cristiano es muy peligroso y debemos ser muy cuidadosos, ya que deshonra a Dios. Vemos en el versículo 24, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Esta es una cita de Isaías 54:2. Las bendiciones de Dios para Israel debió a su parte, es el resultado de Israel guardar su parte en el pacto con Dios. Y el pueblo de Israel tenía el propósito de ser un testimonio al mundo entero. Sin embargo, Israel nunca guardó el pacto. Por lo tanto, el mundo solo vio el juicio de Dios. Israel debió haber sido un reino de sacerdotes, pero eso no fue el caso. Debemos recordar, solo el Evangelio engendra personas que glorifican a Dios. La ley no pudo hacer esto con el pueblo de Israel y como resultado el nombre de Dios fue blasfemado. El pueblo escogido de Dios desobedeció a Dios. El Señor ejerció juicio, los entregó a la esclavitud, a conquistas, y los pueblos que lo conquistaban. ¿No eres tú el pueblo escogido de Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo es que yo te derroté? Por culpa de su desobediencia blasfemaron el nombre de Dios. ¿No podía Dios proteger a su pueblo? Esto no ayudaría a las naciones paganas a querer hacer igual que el pueblo judío. Hoy en día, un legalismo religioso siempre es desagradable a los que están fuera de él. Hoy en día, el legalismo religioso siempre es desagradable para los que están fuera de la fe. Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes fueron llamados a ser luz para el mundo y creen que están trayendo luz a los que están en la oscuridad, pero el mundo no ve nada atractivo en el ser el pueblo de Dios. Como iglesia debemos preguntarnos, ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Una que se caracteriza por imitar a Cristo? Y por ende, la gente, nuestra comunidad puede ver algo diferente. ¿O estamos blasfemando el nombre de Dios por nuestra desobediencia? ¿Es atractiva la comunidad de nuestra iglesia? ¿Tenemos humildad? ¿Mostramos amor en las situaciones difíciles? ¿Vivimos con gracia cuando estamos bajo presión? ¿Estamos viviendo como si fuéramos una publicidad de Dios? ¿Somos el marketing de Dios? ¿O vivimos como si fuéramos una pancarta que dice no acercarse? Solo el Evangelio produce iglesias y personas que atraen a los demás a confiar en Dios. El moralismo no puede hacerlo. Versículos 25 al 29. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. A partir del versículo 12 vimos que Pablo introdujo la ley. Ahora a partir del versículo 25 Pablo introduce otro aspecto de la identidad judía. Pablo introduce la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? La circuncisión era la señal cultural del pacto de Dios con su pueblo. Era la ceremonia mediante la cual un judío era instalado en la comunidad del pacto. Era de suma importancia. Este pacto es el pacto de Abraham, lo puede leer en Génesis 12 y la señal de la circuncisión en Génesis 17. Ya vimos que los judíos fallaron al identificar el propósito de la ley y también erraron respecto a la circuncisión.
Si la posesión y el conocimiento de la ley por los judíos no los eximía del juicio de Dios, tampoco lo hacía la circuncisión. La circuncisión no les proporcionaba una cobertura de seguro permanente contra la ira de Dios. El hecho de tener esa marca física no los libraba del juicio de Dios. No era ningún sustituto de obediencia, sino que constituía más bien un compromiso con la obediencia. Y esto fue algo que el pueblo judío falló en entender. El pueblo judío había puesto su confianza en el poder salvador de la circuncisión. Fallaron de realizar que esto era un símbolo de algo mejor que había de venir. Debemos estar alerta y prestar atención a la advertencia que Pablo da en estos versículos. Un cristiano es alguien que es un cristiano en su interior. Lo que importa es el bautismo interno, la membresía del corazón al pueblo de Dios. Y esto es una obra sobrenatural, no es una obra humana. Y esto es justo lo que Pablo está comunicando en los versículos del 25 al 27. Que es mejor ser un creyente no bautizado que un incrédulo bautizado. Es lo que dice estos versículos. Y lo peligroso es que ambos son posibles. Versículos del 25 al 27. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por lo tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Debemos ser cuidadosos y escuchar la advertencia de Pablo, ya que ninguno de nosotros queremos descubrir en aquel día final de qué hecho éramos moralistas, pero no, muertos espiritualmente. Versículo 29, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de hombres sino de Dios. Un aspecto para resaltar en este versículo es que la circuncisión que necesitamos es algo que no sucede exteriormente y que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está nuestra esperanza? Si yo no lo puedo hacer, ¿en qué voy a confiar? La respuesta es que la circuncisión nos está apuntando a algo mayor, y es ahí donde está nuestra esperanza. La circuncisión es un simbolismo, es una señal del castigo recibido por romper el pacto. Un poquito de contexto sobre los pactos en aquel tiempo. Para entrar en un pacto se tenía que manifestar con acciones la maldición que se acepta si se rompía el pacto. En vez de firmar, la señal del pacto es que tenía una señal. Si tú rompes el pacto, eso es lo que te va a pasar. Entonces la circuncisión se trata de un corte hecho de una manera muy íntima, personal y tierna. Cuando Dios hace el pacto con Abraham y la circuncisión es establecida, es como si Dios les estuviera diciendo a Abraham: si quieres tener una relación conmigo, tienes que ser circuncidado como una señal para ti y para todos, de que si rompes el pacto entre nosotros, serás cortado completamente. Cortado de los demás, cortado de la vida, cortado de mí. Y la realidad es que nadie guarda el pacto, como vimos al principio. Y este ha sido el argumento que Pablo ha estado haciendo en todo el capítulo 2. Todos pecaron y todos serán juzgados. Esto nos incluye a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Dios tener un pueblo? ¿Cómo podría alguien estar bien con él? Es por eso que cada uno de nosotros necesita el Evangelio. Colosenses capítulo 2, 11 nos dice: también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Nosotros ahora podemos ser el pueblo de Dios porque en Cristo, en la cruz, ya hemos sido circuncidados. En la muerte Jesús fue partido,
fue abandonado por su padre, cortado de él. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Jesús recibió la maldición que merecían los que habían quebrantado el pacto, lo que los transgresores de la ley, ya sean judíos o gentiles, religiosos o no religiosos, merecen. Una vez que somos aceptados como pueblo de Dios por medio del arrepentimiento y la fe solo en Jesucristo, el desempeño religioso, ni nuestra muestra de falta de desempeño religioso, nuestra moralidad, nuestra falta de moralidad, no son los requisitos por el cual el Padre nos ve. Por medio del Espíritu Santo que aplica la obra del Hijo en nosotros, el Padre nos ve como dignos de alabanza y no como dignos de condenación. Gloria a Dios por Jesucristo. La obra ya está hecha. La obra por la cual seremos juzgados ya está completa y es una obra perfecta y aceptada por el Padre. Por nuestras obras, por nuestra intención de ser unas personas morales, eso no nos justificará. Lo que nos justifica es la obra de Cristo, como leímos en Colosenses, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Nuestra justificación es exclusivamente por Cristo, por fe, solo por gracia, solo en la persona de Jesucristo, solo de Jesús la sangre. Nosotros podemos sentirnos cómodos en lo que es externo, visible, material y superficial, pero lo que le interesa a Dios es una obra secreta, interior y profunda del Espíritu Santo en nuestros corazones. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por Jesucristo, que a través de Él podemos ser un pueblo tuyo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, que nos equipa a vivir de una manera agradable a ti, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad, a parecernos cada vez más a tu imagen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.